¿Por qué existe tanto conflicto entre judíos y árabes? ¿Por qué incluso entre naciones musulmanas hay tantas divisiones? Para comprender la raíz profunda de esta tensión, debemos retroceder miles de años. Todo comienza con dos hermanos, Isaac e Ismael, hijos del mismo padre, Abraham. Isaac se convirtió en el ancestro del pueblo hebreo. Ismael, en el antepasado de las naciones árabes y musulmanas. Lo que ocurrió entre ellos no solo fue un conflicto familiar, fue el inicio de una historia que se refleja en los enfrentamientos actuales entre Israel y el mundo islámico. Pero la Biblia no solo describe el origen de esta disputa, también da pistas sobre cómo podría terminar. Existe un momento único en las Escrituras donde los dos hermanos se reencuentran en paz, y según antiguos sabios, esta escena contiene una profecía sobre la reconciliación futura. ¿Sabías que hay una enseñanza milenaria en el judaísmo llamada Maaseh Siman Labanim? Traduce, lo que hicieron los padres, marca el camino de los hijos. Esto sugiere que los eventos vividos por los patriarcas no fueron simples historias, fueron señales del destino de sus descendientes. En el cristianismo existe algo similar, la tipología bíblica, una manera de ver el pasado como reflejo profético del futuro. Ambas formas de interpretación han sido usadas para comprender los conflictos actuales entre Israel y los países musulmanes, y las conclusiones son impactantes. Según la tradición, Isaac y su madre Sara simbolizan al pueblo de Israel, mientras que Ismael y Agar, su madre, representan a los pueblos árabes y musulmanes. Cuando se lee el texto bíblico desde esta perspectiva, todo comienza a cobrar sentido. La historia parte de una promesa divina, Dios le asegura a Abraham que tendrá una descendencia numerosa, que será bendición para toda la humanidad. Pero había un problema, su esposa, Sarai, era estéril. En su cultura, esto era motivo de profunda vergüenza. Con el tiempo, Dios cambiaría su nombre a Sara, princesa, pero para ella, ese título parecía una cruel ironía. ¿Cómo ser princesa sin poder dar un heredero? Con los años, y sin señales de que la promesa se cumpliera, Sara tomó una decisión desesperada, le ofreció a su sierva egipcia, Agar, para que tuviera un hijo con Abraham. Era una práctica común en esa época, pero la consecuencia fue una creciente tensión entre ambas mujeres. Sara empezó a despreciar a Agar, y ésta, estando embarazada y humillada, huyó al desierto. En su huida, un ángel se le aparece a Agar junto a un manantial, y le da un mensaje directo: regresa, y yo multiplicaré tu descendencia hasta hacerla incontable. También le indica cómo llamar al niño, Ismael, que significa Dios escucha. Y le revela una profecía impactante: será como un asno salvaje entre los hombres, su mano estará contra todos, y todos contra él, y habitará frente a sus hermanos. Este antiguo texto parece una descripción exacta de los titulares actuales. Pero cuidado, la imagen del asno salvaje no es un insulto. En la antigüedad era símbolo de libertad indomable, de un espíritu que no se somete a nadie. Una bendición y advertencia a la vez: los descendientes de Ismael serían fuertes, orgullosos, independientes, pero también propensos al conflicto. Ismael creció y fue amado profundamente por Abraham. Durante 13 años, fue su único hijo, su primogénito, el portador de sus sueños. Pero cuando Abraham tenía 99 y Sara ya había perdido toda esperanza, 3 visitantes misteriosos llegaron a su tienda. Uno de ellos anunció: el año próximo, tu esposa tendrá un hijo. Sara se rió. No de felicidad, sino de incredulidad. La promesa de Dios le parecía imposible. Abraham, en cambio, reaccionó con angustia: oh, que Ismael viva delante de ti. No quería que su primer hijo quedara excluido. Temía el conflicto que eso podría generar. Aún así, Dios cumplió su promesa. Sara tuvo un hijo y lo llamaron Isaac, que significa el rey da. Y así nacieron 2 linajes, 2 pueblos, y una historia marcada por tensiones, pero también por una posible reconciliación que ya fue escrita hace miles de años. Solo hay que saber dónde mirar para descubrir cómo podría terminar. El nombre de Isaac quedó como recuerdo eterno de la risa incrédula de sus padres.
Al principio, la llegada del niño trajo alegría al campamento, pero no pasó mucho tiempo antes de que surgiera una tensión que lo cambiaría todo. Durante la celebración del destete de Isaac, Sara vio a Ismael comportándose de manera burlona con su hermanito. Pero hay algo importante en el lenguaje original: el verbo que se traduce como burlarse proviene de la misma raíz que el nombre Isaac. Es decir, Ismael no solo estaba jugando, estaba desafiando abiertamente el papel de Isaac como heredero, como si dijera: yo soy el primogénito, el verdadero sucesor. Para Sara, aquello fue la gota que colmó el vaso. Su reacción fue tajante. Le exigió a Abraham que expulsara a Agar y a su hijo: ese niño no puede heredar junto con mi hijo Isaac. La decisión destrozó el corazón de Abraham. A pesar de su amor por Ismael, Dios le pidió que hiciera caso a Sara, pero también le dio una promesa: Ismael también sería una gran nación. Al amanecer, Abraham les dio pan y agua a Agar e Ismael, y los envió al desierto. Aquella despedida marcó una ruptura no solo física, sino espiritual. Abraham, el padre de ambos, tuvo que tomar una decisión imposible: elegir entre sus hijos. Ese dolor es el reflejo de una herida ancestral que continúa marcando a los pueblos que hoy se identifican con Isaac y con Ismael. Para muchos pueblos árabes y musulmanes, el establecimiento del Estado de Israel en 1948 fue una tragedia histórica que llaman Nakba, la catástrofe. Desde su perspectiva, esta expulsión moderna refleja el momento bíblico en el que Agar e Ismael fueron enviados al desierto. Aunque Abraham amaba a Ismael y había orado por él, el nacimiento de Isaac cambió todo. La llegada del nuevo hijo no significaba compartir la promesa, significaba que Ismael quedaba excluido. Para Ismael, la existencia de Isaac anulaba su identidad, algo que encuentra eco en la actualidad, donde la existencia de Israel es vista por algunos como una negación de su propia identidad nacional. La frase de Sara: ese hijo no heredará junto al mío, se escucha todavía hoy en discursos de líderes radicales. Algunos incluso citan un antiguo hadiz atribuido al profeta Mahoma, que habla de una guerra final entre musulmanes y judíos. El texto dice que los árboles y las piedras hablarán para delatar a los judíos, excepto por uno, el espino negro. Según algunas interpretaciones, esta planta estaría relacionada con el pueblo judío, y hay quienes afirman que en asentamientos israelíes se plantan estos árboles como protección futura. Pese a la dolorosa división entre Isaac e Ismael, la narrativa bíblica deja claro que Dios tenía planes para ambos, aunque fueran distintos. ¿Por qué la bendición completa recayó en Isaac y no en Ismael, el hijo mayor? La respuesta no está en los méritos humanos, sino en la voluntad divina. El pacto con Dios fue hecho con Isaac, no con Ismael. Esto no fue simplemente una promesa, fue una alianza sagrada, un compromiso eterno. Isaac fue el resultado de un milagro divino, el nacimiento imposible entre dos ancianos estériles, mientras que Ismael nació de una solución humana impulsada por la desesperación. Por eso, el vínculo espiritual se estableció con el hijo del milagro, no con el hijo del esfuerzo humano. Aún así, Dios no desechó a Ismael. Antes de ser expulsado, Abraham rogó por él. Y Dios le respondió: también he escuchado tu oración. Bendeciré a Ismael. Haré de él una gran nación, y engendrará 12 príncipes. Más adelante, cuando madre e hijo vagaban por el desierto, un ángel apareció y les mostró un pozo de agua. Allí, Dios repitió la promesa: no temas. Haré de este joven una gran nación. Mientras que Isaac recibió un pacto espiritual, Ismael recibió una promesa de prosperidad material, descendencia, poder y territorio. Muchos interpretan esta bendición como el origen de los grandes imperios árabes, su cultura rica y su profunda influencia global. Sin embargo, tanto el Corán como la Torá narran diferentes versiones de la historia de Abraham. Esta diferencia se vuelve crucial en la lucha simbólica y religiosa entre los descendientes de ambos hijos. En la Biblia, la mayor prueba de fe de Abraham es cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac. Pero en el Islam, se cree que el hijo ofrecido fue Ismael. Aunque el Corán no menciona el nombre del hijo, la mayoría de los eruditos musulmanes afirman que fue Ismael.
¿Por qué este cambio? Porque ser el hijo del sacrificio implica ser el heredero espiritual por excelencia. Así, Ismael se convierte en la figura central de la fe islámica, del cual descendería el profeta Mahoma. Esta diferencia de interpretación tiene consecuencias profundas. En el judaísmo y el cristianismo, la historia continúa con Isaac. En el Islam, se corrige, desde su punto de vista, y se convierte a Abraham e Ismael en los fundadores de la Meca, el centro espiritual del Islam. El conflicto por la narrativa también se traslada a la geografía. Jerusalén, una ciudad sagrada para los tres credos, es el escenario físico del choque espiritual. El monte del templo, el lugar más sagrado para el judaísmo, es hoy el sitio de dos importantes mezquitas islámicas. La misma piedra que se venera en el judaísmo como el lugar del sacrificio de Isaac, es vista por el Islam como el punto desde donde Mahoma ascendió al cielo. Incluso el famoso Muro de las Lamentaciones, símbolo del judaísmo, es conocido en el Islam como el lugar donde Mahoma ató su corcel antes de su viaje celestial. No es solo una disputa territorial, es un conflicto por el relato, por cuál historia es la verdadera. Sin embargo, la Biblia no concluye con división, sino con una imagen de esperanza. Tras décadas de separación, cuando Abraham muere, el texto dice que sus dos hijos, Isaac e Ismael, se reunieron para enterrarlo juntos. Este momento es clave. Lo notable es el orden de los nombres. Isaac aparece primero, lo cual sugiere que Ismael, el mayor, cedió el lugar de honor a su hermano menor. Este gesto es interpretado por muchos sabios como un símbolo de reconciliación. Una señal profética de que, algún día, los descendientes de estos dos hermanos también podrán encontrar la paz. Una profecía asegura que la paz es posible. La tradición judía interpreta el reencuentro entre Isaac e Ismael como una señal. En el futuro, los descendientes de Ismael podrán reconciliarse con los de Isaac. El entierro de su padre demuestra que, a pesar de todo, Dios no abandonó a Ismael, y que ambos siguen siendo hijos de Abraham. Esta esperanza se basa en un hecho innegable: aunque el pacto espiritual fue con Isaac, la promesa de hacer de Ismael una gran nación nunca fue revocada. Hoy, aunque aún estamos lejos de una resolución definitiva del conflicto, han ocurrido hechos que muchos interpretan como los primeros pasos hacia un entendimiento mutuo entre judíos y musulmanes. En medio de las tensiones y guerras, incluso con Irán, ocurrió algo que parecía impensable, un eco directo de aquel entierro en unidad. En los últimos años, varias naciones árabes, como Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, decidieron firmar acuerdos de paz y normalización de relaciones con Israel. Lo más curioso y revelador fue el nombre que eligieron para estos tratados: los Acuerdos de Abraham. Por primera vez en décadas, la diplomacia moderna no se centró en el conflicto, sino que invocó deliberadamente al Padre común de judíos y musulmanes. Fue un reconocimiento público de que, a pesar de las diferencias teológicas y políticas, el origen es el mismo. Otro ejemplo de reconciliación, poco conocido, es el encuentro entre las ramas más místicas de ambas religiones, los cabalistas judíos y los sufíes musulmanes. A menudo, encontraron entendimiento y un lenguaje espiritual casi idéntico. Su objetivo no era probar qué religión era la correcta, sino disolver el ego para unirse con la divinidad. Ambos describen a Dios como una luz infinita e incomprensible, y al ser humano como una chispa divina que anhela volver a su origen. El amor por Dios, ardiente, total, está en el centro de sus enseñanzas. Cuando la búsqueda es profundamente espiritual, las etiquetas de judío o musulmán pierden peso frente a la experiencia de lo sagrado. En cierto modo, estos místicos lograron lo que los políticos no han podido: se encontraron en la tumba de Abraham, reconociendo que ambos buscan al mismo Dios. Entonces, si comparten tanto, ¿por qué ha habido tanto conflicto? Porque, como dijimos antes, el eco de las acciones de los padres resuena en las acciones de los hijos. Hemos visto dos caminos: el del conflicto sin fin, y el de una reconciliación muy difícil. Pero la Biblia propone una tercera vía. Una solución que no depende de la política, ni de los hombres, sino de una intervención divina: la llegada de Jesús.
La fe cristiana presenta a Jesús no solo como un profeta, sino como la solución definitiva a la división humana. ¿Cómo lo hace? La idea central es que Jesús no toma partido entre Isaac e Ismael. En lugar de eso, crea una nueva familia espiritual donde esas antiguas identidades ya no dividen. El apóstol Pablo escribe, Cristo es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ese muro representa la hostilidad histórica y religiosa. Según el cristianismo, al unirse a Cristo, una persona recibe una nueva identidad. Ya no es principalmente judío o árabe, sino hijo de Dios, parte de una nueva familia. ¿Cuándo ocurre esta reconciliación? Según esta visión, tiene dos etapas. En el presente, la paz comienza en los corazones de quienes aceptan este camino. Hay comunidades de creyentes judíos y árabes que, a pesar del conflicto político, ya viven como hermanos en la fe. En el futuro, la Biblia enseña que esta paz será completa con el regreso de Jesús, conocido como la segunda venida. En ese momento, Él establecerá una paz definitiva y duradera. ¿Cómo lo hará? Creando una nueva humanidad. Pablo lo explica así: Cristo vino a abolir las enemistades, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esta esperanza se conecta con antiguas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, que hablan de un tiempo futuro donde, el lobo morará con el cordero, y no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Pero esta no es la única profecía que habla del fin del conflicto. El título de Príncipe de Paz, también del profeta Isaías, es clave para comprender la misión de Jesús, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le llamará, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Para romper el ciclo de odio que comenzó con Isaac e Ismael, Jesús introduce un principio que revolucionó la espiritualidad. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Entonces, ¿qué camino elegirán los hijos de Abraham? ¿El del desierto de la hostilidad, o el de la unidad ante la tumba del Padre? Deja tu opinión en los comentarios. Si estos pasajes te interesaron, prepárate, porque esto es solo el comienzo. El Islam también narra la vida de Jesús, pero de forma muy distinta al cristianismo. Y las diferencias son impactantes. Haz clic en el video en pantalla para descubrir cómo representa el Islam a Jesús y qué dice realmente el Corán sobre su vida, muerte y misión. No te lo puedes perder.